hermosa palabra que Dios nos regala ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Poderosa palabra la que el Señor nos regala en esta mañana, que podamos comprender, ¿verdad?, lo que es un verdadero adorador. Y esta mañana vamos a hacer esta meditación como un conversatorio con mi esposa, porque es importante que aprendamos, para todos aquellos que nos están escuchando, es importante que aprendamos qué es un adorador, ¿verdad? Cómo se desarrolla un adorador, de tal manera que Dios quiere hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoremos sin reservas, sin condiciones. Generalmente acostumbramos relacionar la adoración con ciertas acciones que se realizan en un lugar específico, tales como cantar, danzar, arrodillarse, cerrar los ojos, aplaudir o cualquier otra expresión corporal, aún también ambiental, como poner las luces, ¿verdad?, bajar el volumen de la música, relacionar el lugar donde nosotros estamos, ¿verdad?, o vamos a adorar. Pero en este texto que hemos leído podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos hace un énfasis, ¿verdad?, en ninguna de esas acciones o expresiones, sino que Él dio énfasis de un verdadero adorador, ¿verdad? Entonces es por eso que tenemos que responder una pregunta muy importante: ¿quién es un verdadero adorador? Entonces yo le pregunto a mi esposa: ¿cómo usted podría identificar un verdadero adorador dentro de una congregación? Pues aquel verdadero adorador es aquel que mantiene siempre aquella intimidad con Dios, aquel que está dispuesto a adorar al Señor, pase lo que pase, estar ahí siempre, ¿verdad?, sometido a Él, obediente, aquel que es sumiso, ¿verdad? Digo yo que ese es un verdadero adorador, aquel que pasa en una verdadera, que tiene una comunión tan bonita con Dios, una relación tan bonita con Dios. Así es, una relación específica, especial con Dios. Dios busca tales adoradores. ¿Por qué será que Dios anda buscando tales adoradores? ¿Será que en este tiempo hay muchas personas que no le adoran en espíritu y en verdad? ¿Qué cree usted? Sí, pienso de que sí. Dios busca, bueno, Él tiene ángeles en el cielo que lo adoren, pero también aquí en la tierra Él pues quiere que todos seamos salvos, y por eso Él busca esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. ¿Verdad? Aunque hoy en día vemos que no todos vamos a la iglesia a adorar a Dios, o no todos adoramos en espíritu y en verdad. Otros vamos a ver lo que hace el hermano, lo que hace la hermana, cómo va vestido y tal cosa así. Pero pienso de que ahora son pocos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, como Dios lo pide. Ahora bien, encontramos la respuesta en esa pregunta. Ya la encontramos ahí en el texto, que es una conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? Una conversación específica. Ahora, veamos entonces qué características tiene un verdadero adorador. ¿Y usted qué cree? ¿Cuáles serían esas características? En primer lugar, el verdadero adorador comprende su adoración, no está limitada en un lugar. Entonces, el verdadero adorador se conoce porque no limita su tiempo para adorar, no tiene un tiempo limitado. Porque en el verso 21 Jesús le dijo: mujer, créeme, dice,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y claramente está hablando de que un día estaremos con Él adorándole por la eternidad, exaltándolo por toda la eternidad. O sea que ahí no hay un límite, ¿verdad? Y que para comprender este texto tenemos que saber que los samaritanos y los judíos no tenían una relación entre ellos. Y entre todas las causas de la separación es porque los samaritanos adoran o adoraban en el templo que ellos construyeron en el monte de Gerizim, y los judíos adoraban en el templo construido por Salomón en Jerusalén. Entonces no había una relación muy buena o estrecha ahí entre judíos y samaritanos. Entonces Cristo le dijo, la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán en Jerusalén ni aquí, sino que hay un lugar más específico, ¿verdad? Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo dejó claro que la adoración no está restringida, ¿verdad?, en un lugar de adoración. Es decir, que el verdadero adorador no adora a Dios únicamente en un lugar o en una hora o en un día específico, sino que reconoce que la adoración es nuestra vida misma, haciendo lo que agrada a Dios, obedeciendo su voluntad todos los días y en todo momento y en todo lugar. Podemos cantar a Dios en todo lugar. ¿No le ha pasado a usted que de repente está hasta en el baño y está cantando, verdad? Así es. Entonces muchas veces empezamos a adorar a Dios en todo lugar, en todo momento, donde nos encontremos. Ahí el Señor nos escucha. Pero hay un comentario muy específico. Dice, seguramente muchos se preguntan, entonces, ¿no hay que volver a congregarse? No se trata de eso. Recuerde que estamos diciendo que la adoración no es restringida. Usted puede adorar en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en la cocina, donde quiera que usted esté, puede adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, no es que usted va a dejar de congregarse. Claro que hay que congregarnos. Por supuesto que tenemos que volver a reunirnos para adorar a Dios en nuestros templos, pero comprendiendo, ¿verdad?, que nos congregamos para que por medio de su palabra el Señor nos hable a nuestros corazones, para que podamos conocer su voluntad para nuestra vida y podamos ponerla en práctica. Pero no solamente los domingos, sino todos los días y en todo lugar, no solamente los martes, los miércoles, jueves, sábado y domingo, sino en todo lugar. Eso está hablando de la verdadera adoración. Entonces, para adorar a Dios no hay un lugar restringido, ¿verdad? No lo hay, porque lo podemos hacer en todo lugar y de diferentes maneras, adorar a Dios ahí en nuestras mentes, ¿verdad? Diciéndolo con nuestra boca y así sucesivamente. Entonces hay muchas maneras de cómo adorar a Dios también. Pero puede que hay muchas personas que no adoren al Señor en espíritu y en verdad, y cuando está diciendo que no le adoran en espíritu y en verdad, entonces podrían hacerlo por la emoción. También hay mucha gente que lo hace simplemente porque siente la emoción, pero no porque en realidad es algo que nace siempre, ¿verdad? Hay muchas personas que de repente son quebrantados, pero es porque les gusta la alabanza o porque cree que es un verdadero adorador. ¿Cómo? Cree que la persona que le gusta una alabanza, ¿verdad?, y se quebranta, cree que sea un verdadero adorador o porque la alabanza que le gusta es que lo está quebrantando. Creo que a veces, porque creo que también nos ha pasado, a veces nos quebranta la alabanza porque nos gusta, porque trae algo que a nosotros nos gusta. Quizá no es cristocéntrica la alabanza, pero como nos gusta, entonces nos hace que nos quebrantemos. Entonces es importante que la iglesia aprenda a través de esta enseñanza de cómo ser un verdadero adorador. Entonces es la actitud que lleva uno con una adoración ilimitada, ¿verdad?, una adoración extensa, tanto en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el trabajo, como decíamos, podemos adorar, estamos cocinando y está cantándole al Señor en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque lo hace con el conocimiento. Pablo dice que debíamos cantar con el entendimiento, ¿verdad? Así es. Ahora, en segundo lugar, el verdadero, o la segunda característica, el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios, no religiosa o intelectual. Eso es muy importante que lo entendamos, no religiosa o intelectual. El versículo 22 dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis. Mire qué interesante. Nosotros adoraremos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos.
porque la salvación viene de los judíos, de Jesucristo. Entonces el Señor dejó claro que los samaritanos adoraban, pero su adoración no agradaba a Dios porque adoraban lo que conocían o lo que no conocían. Es decir, que su adoración era solamente un ritual. Y hay mucha gente, ¿verdad? O muchas personas o en muchas iglesias que la alabanza la pueden hacer como parte del culto, como lo hacían los samaritanos, como un ritual, como parte del programa, como parte de ese culto, pero no porque haya una verdaderamente entrega a esa adoración. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, pienso de que sí pasa también hoy en día. Podemos ver que a veces hasta aún el que pasa a cantar, canta porque tal vez se le asignó el privilegio, pero tal vez no es porque puede haber ese quebrantamiento en la persona. Y eso es muy importante porque incluso puede que un ministro de alabanza cante las alabanzas que le gustan a la gente, sí, pero no las que realmente exalten a Dios. Entonces eso es muy importantísimo porque nosotros le cantamos a Dios, ¿verdad? Y lo que quebranta al pueblo, a la iglesia, no es porque yo cante bonito, aunque así es parte, ¿verdad?, de que yo entone bien alabanza, que yo lleve la armonización de la música, pero lo que va a quebrantar es el poder de Dios a través de la alabanza. Pero es cuando el ministro o la ministra tiene una entrega total con Dios. O sea, él dice, él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero aquí vemos que los samaritanos tenían la adoración como un ritual. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que en este tiempo también haya personas que la alabanza la tengan como un ritual porque les gusta o porque les toca las emociones, pero no porque realmente hay un quebrantamiento en el Señor? Puede de que sí, ¿verdad? No hemos visto decir pues que las alabanzas sean como un ritual, pero como decía usted, no todos ¿verdad? Suben al altar y cantan como en realidad es, en espíritu y en verdad, con conocimiento, ¿verdad?, de lo que se está cantando, sino porque tal vez el ministro o la ministra de alabanza, ¿verdad?, ha cantado las alabanzas simplemente las que a él siente que lo quebrantan, sí, o no las que Dios tal vez quiere para él, sino lo que él piensa que sería bueno en ese momento cantarlo. Así es. Entonces es importante. Lastimosamente, muchas personas dicen que adorar a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Su adoración está enfocada en un lugar, o en un método, o en una forma, o no en una verdadera relación personal con el Señor, y adorar lo que conoce solamente con la religiosidad. Aquí nos manda un comentario muy interesante el pastor José Rivera. Dice, es que la adoración no es una tradición. Amén. Ellos lo hacían, dice, por tradición, y eso les traía división, y esto es muy cierto, sí, porque muchas veces en la iglesia queremos cantar las alabanzas de moda, las que están más sonando en la radio o a nivel mundial, ¿verdad? Pero eso no es así. Nosotros tenemos que adorar desde lo más profundo del corazón lo que le agrada al Señor. Pues nos escribe una hermana aquí, dice, Catracha enamorado. Yo pienso que para ser un verdadero adorador hay que desconectarse de muchas cosas que nos estorban, dice, y sentirse solamente con Dios, y un verdadero adorador que contagia a otros. Y yo conozco personas, dice, que han sido tocadas por una alabanza, porque yo pienso de que había una verdadera adoración, y eso es muy cierto. Hay que desconectarse de este mundo. El verdadero adorador se conecta con Dios. Entonces esa alabanza, como se conectó con el cielo, es la alabanza del cielo que descendió a través de él para bendecir al pueblo. Entonces, pero en Hechos capítulo 17 encontramos en el versículo 22 al 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones, atendiéndose, dice, en todo observo que soy muy religioso. Oiga bien, porque pensando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba o está. Entonces es importante, el apóstol Pablo encuentra aquí un santuario de adoración. Una inscripción es al Dios no conocido, un santuario al Dios no conocido. Entonces,
esto es importante, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice el apóstol Pablo. Entonces, el Señor también dejó claro que los judíos conocían la cultura. Ellos sabían que el Salvador vendría de ellos, pero cuando Jesús vino, no lo reconocieron, es decir, conocían las Escrituras, pero no conocían al verdadero Dios de las Escrituras. Y esto es muy importante, lo que pasa hoy en día. Muchos sabemos que la alabanza es de Dios, pero no conocemos a Dios. Entonces lo hacemos como un rito. Entonces por eso necesitamos conectarnos en el Espíritu, porque la alabanza nos conecta en el Espíritu, ¿verdad? Así muchos cristianos tienen mucho conocimiento de las Escrituras, tienen mucho conocimiento doctrinal o teológico, pero no conocen al verdadero Dios y no pueden ser verdaderos adoradores, pues no podemos adorar al que no conocemos. Entonces por eso necesitamos en el Espíritu realmente conectarnos con Dios, ¿verdad? Y eso tiene que ser así, porque si no hay una conexión con el cielo, entonces no va a haber una bendición para el pueblo, no se va a derramar aquella presencia de Dios sobre la iglesia. Y es por eso que hoy lo que se ve mucho ahora es emoción, a través del ritmo, de la punta, del reggae, del pop, porque todo eso se está tocando en los altares. Entonces no está tocando el corazón de Dios a través de la letra. Si ahora la letra muchas veces no se entiende, no se sabe interpretar, porque la letra que hoy escuchamos es una letra tal vez que no lleva un trasfondo espiritual, ¿verdad? Y solamente a través de la música tocan la emoción de las personas y empieza a haber un show que sabemos, ¿verdad? Pero cuando hay un verdadero adorador, entonces esa alabanza es de bendición para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, la tercera característica de un verdadero adorador es que el verdadero adorador es espiritual. El verdadero adorador es espiritual. Y esto es muy importante porque lo encontramos en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, dice Jesucristo. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. O sea que el Padre anda buscando adoradores, ¿verdad? ¿Por qué dice que anda buscando? Es porque no hay adoradores en este tiempo, y en aquel tiempo no lo había, porque Él dice, el Padre, tales adoradores buscan, ¿verdad?, que le adoren. Entonces pongámonos a pensar y meditemos. Jesucristo lo dice, el Padre busca tales adoradores, habiendo tanta gente. Si estaban los samaritanos que tenían, ¿verdad?, su culto ritual, la alabanza ritual, y también los judíos. ¿Y por qué Jesucristo le dice que busca tales adoradores? Entonces podemos entender que es que no adoraban en espíritu y en verdad. Está clarito, ¿verdad? Y el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, tenemos el espíritu, conocemos la verdad, entonces tenemos que adorarle, ¿verdad?, en espíritu. Entonces por eso el apóstol Pablo dice que cantemos cánticos espirituales. ¿Y cuáles son los cantos espirituales? Son los que un espiritual canta. Entonces hay personas hoy en día que no son espirituales, y podríamos mencionar muchas canciones que no son espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, cantantes que son mundanos pero que cantan una alabanza cristiana. Esa alabanza no es espiritual, mas sin embargo nosotros las cantamos en nuestras iglesias y muchas veces no entendemos ni las letras, pero como la alabanza es bien entonada por el cantante secular, entonces la cantamos dentro de las iglesias, pero no viene de un espiritual. Y Cristo dice aquí: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces el escritor, el salmista, porque ahora todos le llamamos salmista. Hoy le decimos a alguien porque cante una alabanza o dos que tres alabanzas, le llamamos salmista. El salmista era porque realmente le llamó salmista a Dios, porque este era un hombre que verdaderamente anduvo conforme al corazón de Dios, y las alabanzas que él cantaba eran cristocéntricas. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo: el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Eso significa que el verdadero adorador que agrada a Dios tiene que ser una persona espiritual. Entonces, ¿quién es una persona espiritual, mi amor, para usted? Bueno, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Aquella persona espiritual no es, pienso yo en mi criterio, no es aquella persona que dice: voy a hacer a cada momento 40 días de ayunos.
y es una persona rebelde o una persona desobediente. Entonces una persona espiritual, pienso yo, que es aquella que está sumisa, aquella que obedece, aquella que adora a Dios sin importar el tiempo, aquella persona que tiene una verdadera relación con Dios, ¿verdad? Aunque tiene una intimidad tan bonita con Dios. Y aquella persona que no se jacta de decir yo hago esto, yo me levanto tal hora a orar y tal cosa así. No, porque Dios ve, ¿verdad?, lo que uno hace y Él lo recompensa en público. Es interesante. Ahora, yo quiero preguntarle a todos los que nos están viendo, puedes hacernos los comentarios ahí y dar tu aportación. Amén. Yo quiero preguntar, ¿qué significa ser una persona espiritual? Esto es muy importantísimo, porque de esto depende el ministro de alabanza. Incluso hay ministros de alabanza que no oran antes de subir al altar, que no tienen un tiempo de ayuno, no tienen un tiempo de lectura, no tienen un tiempo de consagración, ¿verdad? Y se suben a los altares a cantar, y por ende cantan bonito, tienen una expresión musical magnífica, ejecutan muy bien el instrumento, pero no son espirituales. Entonces, en base a esa pregunta, ayúdenos a participar ahí en la plataforma. ¿Qué significa ser una persona espiritual? Generalmente nos confundimos pensando que una persona espiritual es alguien que aparenta, porque viste bonito, porque anda saco y corbata, porque sabe mucho de la Biblia, ¿verdad? O porque tal vez no usa aritos, no usa cadenas, no usa... creemos que esa es una persona espiritual muchas veces también, o que solo pasa en ayuno, que creemos muchas veces que esa es una persona espiritual. Solo porque ¿verdad? Aparenta solo ser porque espiritual. Aparentemente lo aparenta ser, pero en el corazón o en lo profundo, en la intimidad, es otra cosa. Entonces, es muy importante eso, porque ser espiritual se puede identificar por sus acciones, por sus actitudes al momento de adorar, de cantar, de predicar. Uno siente cuando alguien es espiritual, uno siente la presencia de Dios a través de aquella persona. Hay una atmósfera más bonita, muy especial. Así cuando es. Hay presencia de Dios. Se llena la casa de su gloria porque Dios está ahí. Pero tenemos que tener claro algo muy importante. Lo espiritual no es lo que se aparenta, sino lo que se vive. Lo que realmente, solamente donde hay esencia, hay perfume, ¿verdad? Porque incluso hay perfumes que son alterados, y tú vas a comprar un perfume, te dicen que es original, pero a la hora de que te lo usas no es original, es algo que aparente, pero allá decía que era un perfume. Entonces nosotros igual, cuando aparentamos hacer algo, es igual, ese perfume de alabanza no llega a la presencia de Dios como un perfume grato. ¿Por qué? Porque está aparentando ante los hombres, pero delante del Señor es algo que no es original, es algo que que aparenta, pero que no es realmente una persona espiritual. Entonces, ¿quién es una persona espiritual? Es el que vive la palabra del Señor, es aquel que da un buen testimonio, es aquel que en su familia, en su hogar, tiene una relación estrecha para con su esposa, con sus hijos, con los hermanos de la congregación. Pero hoy en día se ve que los ministros, de tanto orgullo que tienen, que no le hablan a nadie, no tienen una relación estrecha con el pastor, son rebeldes, desobedientes, no asisten a los programas demandados por el pastor, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, ¿de qué sirve cantar bonito? ¿De qué sirve entonar una canción bonita? Pero si yo no soy un verdadero espiritual, sino una persona que aparenta, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos qué significa ser una persona espiritual, porque no es lo que nuestros ojos ven, sino que realmente las actitudes, ¿verdad?, de lo que se desarrolla en la vida de la persona, de ser un verdadero adorador, porque no solamente es porque toque una guitarra, porque toque el teclado, porque toque el saxofón o el clarinete, la batería, o porque se desarrolle bonito, no, sino porque tenga actitudes de un verdadero hijo de Dios, que al momento de cantar se sienta la presencia de Dios, que al momento de cantar descienda la gloria de Dios sobre la iglesia y sobre los que están escuchando. Hoy en día se escuchan alabanzas que ya no tocan el corazón de la persona porque no son espirituales.
no vas a escuchar acá alabanzas que sí realmente eran espirituales en aquel tiempo. No te digo que no hay adoración espiritual en este tiempo, sí lo hay, pero lo que no hay hoy en día es humildad, ¿verdad? No es humildad. Y lo que hoy vemos aún en cantantes cristianos, porque han alcanzado la fama, ¿verdad? La gloria, incluso a nivel mundial, entonces no son humildes. No le dan la mano al sencillo, no le dan la mano a aquella persona pobre, o no van a cantar a aquella iglesia pobre, porque la iglesia no le puede dar los $5,000 que está pidiendo. Entonces Dios no se manifiesta así en un ministro de alabanza. Dios, aunque cante bonito, porque haya grabado en la mejor cabina radial de la ciudad o del departamento o del país, ¿verdad? Porque no es igual el que graba aquí en Honduras como el que graba en Estados Unidos en una cabina, o el que graba con un teclado, que el que graba con una orquesta profesional, ¿verdad? Mas sin embargo se escucha bonito la música, ¿verdad? La letra, se escucha bonito la entonación, los cambios de voz y todo eso, pero no hay humildad en el corazón de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dios busca tales adoradores. ¿Usted ha visto cantantes hoy en día que no son humildes? Sí, podríamos ver a muchas personas que, ¿verdad? A veces se quieren llevar la gloria a ellos y no a Dios, no dársela a Dios. Entonces eso pasa hoy en día. Nosotros queremos traer cantantes muchas veces a la iglesia, pero ellos nos ponen una tarifa. Aunque hay hombres humildes en este tiempo que dicen: pastor, no se preocupe, deme los viáticos, ¿verdad? Y voy a ir a cantar al Señor allá juntamente con usted, porque en Él hay un corazón de adorador. Es claro que para grabar un disco se gasta, ¿verdad? Entonces uno de pastor reconoce la labor de ese varón y lo honra, ¿verdad? Con una ofrenda, pero no porque lo pida, porque yo soy un hombre como pastor de la iglesia. Si alguien me dice: mire, pastor, le voy a cobrar $5,000, ¿de dónde se los voy a dar? O si se los puedo dar, pero tengo que sangrar a los hermanos de la iglesia o pedir al extranjero, y al final no es de bendición. ¿Por qué? Porque andan detrás del dinero, ¿verdad? Incluso hasta pastores, evangelistas, que tienen una tarifa, porque la adoración no solamente es cantar, sino también es parte de nuestro servicio, de nuestra ofrenda, de nuestra prédica, de todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, cuando no hay humildad, no hay obediencia, cuando no se es manso y cuando no se es humilde, la alabanza no se glorifica en el lugar. No está la atmósfera de Dios. Entonces, la persona espiritual tiene que conocerse por su testimonio. Sí, como dice, ¿verdad? Jesús allá en Mateo: por sus frutos los conoceréis. Así es, por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos se tienen que ver, ¿verdad? Hoy en día, no porque ande bien vestido, porque ande los mejores instrumentos, o porque cante muy bonito, porque predique bonito. Porque predique bonito. No es porque Dios está ahí, sino que realmente es por lo que vive la persona, por lo que se miran las acciones de la persona, el testimonio de ser una verdadera persona espiritual. Ahora, concluyamos este tema, ¿verdad? De un verdadero adorador. Un cristiano espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Es una persona guiada por el Espíritu, ¿verdad? Que anda en espíritu. Y Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados en el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces hay personas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces me atrevo a decir que no son hijos de Dios. Una persona guiada por el Espíritu Santo tiene conexión con los demás, es humilde con los demás, es un hombre sencillo, es un hombre usado, porque en esa sencillez, en esa humildad, la alabanza se glorifica. Aunque no sea un buen profesional para tocar un instrumento, ¿verdad? Aunque no sea una persona con grandes conocimientos, pero es una persona que es humilde. Porque aquí dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hay muchas personas hoy en día que no son guiadas por Dios, no son guiados por Dios. Entonces, son guiados ellos por sus impulsos, por sus emociones, ¿verdad? Por lo bonito que cantan, pero no realmente porque sean guiados por el Señor Jesucristo. Entonces, pero en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Es decir, que sus decisiones, sus acciones, sus prioridades están en sintonía directa a la palabra de Dios y su voluntad, ¿verdad? Sus acciones, sus prioridades están en sintonía directa a la palabra de Dios y su voluntad. Entonces, es importante los verdaderos adoradores, ¿verdad, mi amor? Así es. Entonces, muy importantísimo que en cada congregación, en cada iglesia, hayan verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Tenga cuidado de ese santuario, tenga cuidado de lo que se está cantando, lo que se está entonando en esa casa, porque eso tiene que edificar, ¿verdad? Tiene que enseñar, ¿verdad? Conducir hacia la presencia del Señor. Entonces, muy interesante. Bueno, nadie nos escribió acerca de una persona espiritual, ¿verdad? Entonces yo sé que tiene mucho que aportar, ¿verdad? Pero sabemos que esto es así. Sabemos que muchas veces vemos cosas irregulares en nuestras congregaciones o en las iglesias que no van conforme a la voluntad del Señor. Vemos hoy en día gente que se sube a los altares de una manera desordenada, ¿verdad? Y eso va con la cultura, ¿verdad? Eso es la cultura y a veces no lo entendemos, ¿verdad? Y es complicado, ¿verdad? Que un hombre con su pelo largo, con sus aritos, se suba al altar a orar en nuestra cultura, ¿verdad? Pero en Estados Unidos tienen otra cultura, en Europa tienen otra cultura, allá en China tienen otra cultura. Pues al final es Dios, ¿verdad?, quien va a dar conforme a cada quien, ¿verdad? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, en cuerpo, alma y espíritu, irreprensible, ¿verdad? Y Dios sabe, ¿verdad? Dios dice que Él escucha la alabanza de los íntegros. ¿Y quiénes son los íntegros? Los que guardan en su corazón la palabra y viven integridad en lo más secreto de sus aposentos, ¿verdad? Entonces, necesitamos verdaderos adoradores en este tiempo. Dios busca verdaderos adoradores en este tiempo. Como pastores necesitamos ser verdaderos adoradores, porque hay pastores que no adoran al Señor, no porque Dios les dio el don de predicar. Entonces ellos no adoran al Señor y ahí están mal, porque al cielo no vamos a ir a predicar, al cielo no vamos a ir a enseñar, allá no vamos a ir a dar conferencias, no, allá vamos a ir a adorar, dice la palabra de Dios, como los ángeles adoran, ¿verdad? Santo, 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 aleluya, día y noche por la eternidad. Entonces es importante, ¿verdad? Como decíamos en primer lugar, el verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar, como en el cielo, ¿verdad? Que allá vamos a adorar, ¿verdad? Por la eternidad, por una eternidad. También le decíamos en segundo lugar que el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios, no religiosa o intelectual, porque pueda que pasemos leyendo la Biblia todo el día, ¿verdad? Y aprender muchos repertorios de música, de Miel San Marcos, de Barco Barriento, ¿verdad? Y de muchos cantautores hoy en día modernos, y aprendernos muchas alabanzas de los voceros de Cristo, ser una persona intelectual, pero eso no le hace ser una persona espiritual, ¿verdad? Y también decíamos en tercer lugar, el verdadero adorador es espiritual, y este es un punto muy importante del ministro de alabanza, ¿verdad? Esto es sumamente importante para los que me están escuchando, para los que invitan cantantes cristianos a sus iglesias, para los que invitan agrupaciones. Usted tiene que ver que los cánticos sean espirituales, que las personas sean espirituales, que los que andan en ese grupo sean espirituales. ¿Y quién te lo va a decir? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y el que es guiado por el Espíritu Santo, entonces la atmósfera cambia. En esta mañana vamos a orar, ¿verdad? Conforme a este tema, y que este tema, que es muy importante, del verdadero adorador, ¿verdad? Podamos en esta mañana decir realmente no estaba siendo el verdadero adorador que debería ser, y estaba cantando por la emoción o los sentimientos, ¿verdad? O porque la hermana me dijo, hermano, cante esta alabanza, que qué bonito canta usted, ¿verdad? Pero cuando canta una que exhorta, que una alabanza que va dedicada a Dios, dicen no me gusta, porque la música, la alabanza es para Dios. Entonces, mi amor, por favor, dirige la oración esta mañana
para podernos despedir. Gloria al Señor, ahí donde está, si gusta hacerlo, también acompañarnos en esta oración, pues lo puede hacer. Amante Dios y Padre, bendito y alabado es tu nombre. Gracias te damos en esta hermosa mañana porque nos has permitido llegar al final de este programa. Gracias porque con la ayuda suya hemos podido realizar, Señor, este programa, El justo por la fe vivirá. Gracias, Señor amado, por la vida de cada uno de aquellos que nos estuvieron escuchando, de aquellos que nos estuvieron sintonizando. Esperando, Dios mío, que esta palabra sea de bendición para cada uno de los oyentes. Señor,